¿Quieres verlo así? Me, me, me pidió que compartiera hoy día. Yo estuve orando, ¿no? ¿Qué es lo que yo podía decir? Bueno, ¿qué es lo que podía yo compartir realmente? Él me dijo algo que está en tu corazón. Y yo dije, Dios, ¿qué está en mi corazón? O sea, hay muchas cosas que realmente me gustaría poder hablar, pero no quería que fuera yo quien hablara, sino realmente qué es lo que Dios quería hablar a través de mí, qué es lo que Dios quería decirme a mí también, ¿no? Porque no solamente se trata de lo que yo pueda enseñarles, o sino también se trata de lo que yo puedo aprender a través de esto. Y bueno, estuve con un pensamiento que era acerca del caminar cristiano y dije, pero Dios, como que eso es medio monse, ¿no? Ya hemos escuchado eso un montón de veces. eh, y lo tenía en mi mente, y por más de que yo cambiaba, ¿no? Y decía, no, y si hablo de esto, hablo de otro, no, y sobre todo el caminar cristiano desde mi punto de vista personal, ¿no? O sea, con mi vida, mi testimonio. Y yo dije, Señor, pero será o no será. Y bueno, al final, desarrollando la enseñanza, siempre regresaba al mismo punto y dije, bueno, me rindo, Señor, voy a hablar sobre el caminar cristiano eh, con mi vida, ¿no? Cosas que yo he aprendido. Bueno, como vemos en la imagen, es una carrera, pero no es una carrera normal. Es una carrera eh, que es de montaña, ¿no? En nuestra vida cristiana, en nuestra vida en general, nosotros pasamos por situaciones que a veces son valles, a veces son montañas, a veces son desiertos, ¿no? La Biblia nos dice que la vida es una carrera y hay que correrla con denuedo. En Hebreos 11:1 dice que por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente algo que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante nuestro, ¿no? Por delante. Y esto es así, amigos. Nuestra vida es una carrera. El caminar cristiano es una carrera, y, y no es una carrera fácil, ¿no? Y sin excepción, todos debemos de correrla. Lo vemos en la Biblia, en la vida de Daniel, en diferentes personajes como Elías, como Jesús, que también tuvieron que pasar por estos procesos de valles, procesos de desiertos, procesos de montañas, en donde sus vidas tuvieron que ser extendidas para poder llegar a la estatura y al conocimiento de Cristo. Y yo, amigos, tampoco he sido la excepción. También he tenido que pasar procesos, y esos procesos han marcado hitos en mi vida, ¿no? Un antes y un después. Y yo puedo recordar dos procesos grandes, dos valles grandes, dos desiertos grandes en mi vida. El primero fue cuando tenía como 15, 16, no, sí, 15, 16 años, y tuve principios de anorexia. Y el segundo fue cuando terminé la universidad y no podía conseguir trabajo. Estuve, creo que sin trabajo, como 3 años. Y fueron momentos realmente en que eh, fueron desiertos grandes, pero gracias a Dios pude superarlos y aprendí muchas cosas a través de todo eso, y eso es lo que quiero compartirles. Esas cosas importantes que yo aprendí, que me ayudaron a poder superar estos desiertos, estos valles en mi vida, ¿no? Y bíblicamente quiero referirme a lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Creo que la mayoría conoce la historia de Israel, ¿no? Que fueron esclavos en Egipto por 400 años, y luego vino lo que es el éxodo, ¿no? Fueron liberados de la esclavitud gracias a Moisés, y tuvieron que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida, ¿no? Ellos salieron huyendo de Egipto, eh, y luego pues, no, pasaron por diferentes pruebas, como fue el Mar Rojo, en el capítulo 13, donde vieron cómo Dios derrotó a sus enemigos, que fueron los egipcios. Luego pasaron momentos de hambre, donde Dios les proveyó maná y codornices en el capítulo 16. Y luego llegamos al capítulo 17, Éxodo 17, que esa es la primera parte. Y en este capítulo es donde me voy a quedar en mi enseñanza.
17, del 1 al 7, es donde Moisés por primera vez saca el agua de la roca, ¿no? Ellos habían llegado a un lugar que se llama Refidim, y en ese lugar no había agua. Entonces el pueblo de Israel le demandó, ¿no? Dice que le exigió a Moisés de que querían agua, ¿no? Que danos agua. Y lo que pasa es que Moisés, pues, les dice, ¿por qué pelean conmigo, no? O sea, se pusieron violentos hasta el punto de querer apedrear a Moisés. Y Moisés consultó con Dios y Dios le dijo, no, ve con un consejo de ancianos y ve hacia tal lugar, golpea la roca, ¿no? Yo voy a estar ahí. Y así lo hizo y bueno, Dios proveyó agua para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que podemos aprender acerca de esto? ¿No? Cuando nosotros estamos en el desierto, mucha de nuestra actitud, mucho de nuestro enfoque es probado, ¿no? Muchas de nuestras convicciones, de lo que nosotros creemos quién es Dios en nuestra vida, es probado, ¿no? Yo cuando tenía 15 años y me dio este proceso de anorexia, yo sabía que Dios era un Dios de amor, pero cuando entré en este valle, yo me di cuenta de que realmente no era una convicción de mi corazón. Superficialmente sabía que Él me amaba, pero en mi corazón no era una convicción. Yo sabía que Dios me aceptaba, pero en mi corazón no era una convicción. Entonces, al pasar por este valle, yo aprendí a conocer a Dios, ¿no? Y mi pregunta para ustedes, realmente, ¿cuánto conocemos a Dios? O sea, cuando estamos en este lugar, ¿cuánto es que conocemos a Dios? ¿Cuánto es que este conocimiento es convicción en tu vida? Y bueno, hubieron unas actitudes que los israelitas tuvieron, ¿no? A lo largo de todo el desierto, en verdad, pero fueron estas tres. Fueron tres, mejor dicho. Y fueron tres actitudes que nosotros no debemos de tener, pero estamos tentados a tenerlas cuando estamos en esta posición en nuestras vidas, ¿no? Pero Dios siempre nos prueba lo contrario y siempre tenemos que tener esa visión de Dios, de que Él siempre está ahí con nosotros, ¿no? Que Él cuando pasamos por este desierto, Dios quiere mostrarnos realmente quién es a través de todos nuestros problemas. Y fueron tres cosas que Dios le mostró a los israelitas, pero ellos no pudieron ver. Y fueron tres cosas que Dios nos muestra cuando estamos en el desierto que debemos de ver y confiar en eso. La primera cosa que ellos no pudieron ver es esta, ¿no? Ellos demandaban provisión. En Éxodo 17:2 dice de que así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Ellos estaban demandando, obviamente, algo que ellos necesitaban, o sea, era una necesidad básica, pero la forma como lo hacían, la actitud como lo hacían y a quién se dirigían no era la manera correcta. Nosotros tenemos que aprender que en medio del desierto, Dios es nuestro proveedor. 1 Corintios 10, 3, 4, en que Pablo habla y se refiere a esta historia del pueblo de Israel, ¿no? En el desierto en la parte de Refidim, ¿no? Dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Ellos no pudieron ver realmente quién estaba con ellos. Ellos no pudieron ver quién era su proveedor. Y Pablo nos explica que efectivamente, ¿no? Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre les proveyó cuando ellos necesitaban. Como dijo, ellos tuvieron un alimento espiritual. Y la Biblia dice que Cristo es ese pan de vida para nuestras vidas. Si vemos en Juan 6, 48, 51, que lo voy a buscar un ratito, chicos.
Juan 6. A ver. Dice, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. ¿No? Entonces, Dios es ese pan de vida y Dios también es la bebida espiritual que nos mantiene cuando estamos pasando por etapas difíciles. La Biblia dice que Cristo es la roca. Justo en el versículo que hemos leído, en 1 Corintios 10:4, dice, ¿no? Cristo era la roca, de donde fluye esa agua viva. Y lo podemos ver en Juan 7:37. Que dice, a ver, dice que el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y en Juan 4:13, dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando él se refiere a esta agua, de agua, esa agua viva que él nos da, es un agua que se refiere al Espíritu Santo, se refiere a esa compañía que siempre está con nosotros, que esa necesidad que nosotros tenemos en nuestro corazón va a ser saciada siempre cuando lo tenemos Él en nuestra vida. Dios se mostró a ellos como el Shaddai, que es el todo suficiente. Se mostró a ellos como Jehová Jireh, y es así como se muestra a nosotros. Él es nuestro Shaddai, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Jehová Jireh. Él es todo lo que nosotros necesitamos, como dice en Filipenses 4:19, que dice, y ese mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces, en medio del desierto, no hay que olvidarnos que Dios es nuestra provisión. Y una cosa que me parece súper interesante es cuando Jesús se compara con el agua, ¿no? Se relaciona, se compara con el agua. Sabemos que el agua es súper, hiper esencial para nosotros como seres humanos. No podemos vivir sin agua. Podemos vivir sin agua entre 3 y 5 días y en climas fríos hasta 10 días, pero sin hacer ninguna actividad física. Sabemos que nosotros como seres humanos estamos compuestos como por el 60% de agua. Entonces yo me pongo a pensar, si como seres humanos necesitamos agua para sobrevivir, porque estamos compuestos por ella, ¿no estamos también compuestos por este factor tan importante que es Cristo en nuestro ser espiritual? No es que todos realmente necesitamos a Jesús porque estamos compuestos de Él. O sea, no hay ninguna persona que existe en el mundo que no tenga este compuesto de agua, que es Jesús. Todos necesitamos de Él. Por eso es que todos estamos en búsqueda de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Uy, disculpen. Jeremías 2:13 dice, pues mi pueblo ha cometido 2 maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Qué sucede cuando nosotros no estamos llenos de Jesús? Cuando nosotros decidimos no llenarnos de Dios y llenarnos con otras cosas, ¿no? Es como cuando es una comparación entre agua y la gaseosa, ¿no? Si bien la gaseosa es algo líquido, la gaseosa puede satisfacer nuestra sed, pero no es agua. Nuestro cuerpo no necesita gaseosa, nuestras células no necesitan gaseosa, necesitan agua.
Y es lo mismo que pasa, ¿no? A veces cuando estamos en tiempos difíciles y vemos que Dios no nos responde o tenemos una necesidad, empezamos a buscar otras fuentes que puedan satisfacer esa necesidad. Y en el mundo a veces podemos encontrar cosas que se parezcan, jugos, gaseosas, refrescos, tés, pero no es agua. Nunca vamos a encontrar lo que necesitamos allá afuera, siempre lo vamos a encontrar en Cristo Jesús. Y es algo que tenemos que acordarnos siempre. Luego, la segunda cosa que ellos olvidaron, bueno, que hicieron, la actitud que tuvieron, fue que negaron la protección de Dios. En Éxodo 17:3 dice, pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? No debemos de olvidar que Dios nos protege y que Dios nos guarda. En ese momento de desierto, Dios siempre nos está protegiendo y Dios nos guarda. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 10, 1, 2. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube, la protección de Dios, que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Dios siempre estuvo con ellos, pero el enfoque y la actitud de los israelitas no permitió que ellos pudieran ver eso. Vemos el Salmo 23, cuando habla, David sabía muy bien acerca de esto cuando él escribió este salmo, ¿no? Y mi versículo preferido es el versículo 4, el que dice que su vara y su callado me infundirán aliento. Si nosotros vemos los instrumentos que utilizaban los pastores para cuidar las ovejas, era la vara y el callado. La vara era un instrumento usado para proteger a la oveja del lobo. No era para maltratar a la oveja, porque algunos dicen que es la vara de la corrección, pero si no era para poder proteger a las ovejas de los peligros que podían acechar cuando estaban en el valle, ¿no? Cuando estaban pastando. Y el callado era el instrumento para corregir en el camino de los corderos, porque ellos eran bebés, ¿no? Los corderos son bebés, y no sabían realmente por dónde ir y podían apartarse del redil y podían ser presas de los lobos, los osos o los animales feroces, ¿no? Entonces el pastor utilizaba su callado para poder acercar a estos corderos o a estas ovejas que se alejaban de él, ¿no? Entonces, Dios siempre está con nosotros protegiéndonos. Dios siempre está usando su vara para alejar al enemigo de nuestras vidas y siempre está utilizando su callado para acercarnos a él cuando estamos lejos. Y en esto podemos confiar, esto es lo que nos infunde aliento, ¿no? Que él siempre está con nosotros protegiéndonos y dándonos seguridad. Dios es el Roy. Ninguna circunstancia que escapa de su cuidado paternal. Y eso es algo que yo aprendí. En Salmo 121:3, él dice que él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Y yo no sé cómo ven este versículo, chicos, pero para mí es una súper revelación y se ha convertido en una convicción total en mi vida. Él no permite que yo tropiece, o sea, no importa lo que pase, yo no me voy a caer. Y el que cuida no se duerme, o sea, no importa que yo esté descansando de noche, él siempre está pendiente de mí en cualquier momento, ¿no? Cuando yo estaba pasando por esta etapa de no conseguir un trabajo, ¿no? Cuando está en un tiempo de mucha frustración, Dios me mostró que Él no permite que yo tropiece, que Él me cuida. O sea, Él no duerme por protegerme, ¿no? Entonces yo podía confiar y descansar en esta palabra. La tercera cosa la actitud que los israelitas tuvieron en este desierto y nosotros no debemos de tenerla. Si estamos tentados a tenerla, no debemos de
debemos de confiar en Dios, es que dudaron de la presencia de Dios. Dice en el versículo 7 que entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Aquí en el versículo dice que pusieron a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Nosotros como sus hijos, cuando dudamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, lo ponemos a prueba, ¿no? Ponemos a Dios a prueba. Y no debemos de hacerlo porque Él ha prometido que Él siempre está ahí, cuidándonos. Igual en el mismo versículo de 1 Corintios 10, 1, 2, cuando dice una nube, ¿no?, que los guiaba, que iba delante de ellos, significa que era la presencia de Dios con ellos, ¿no? Él nunca los dejó. Y esa es la perspectiva, eso es lo que ellos no podían ver, ¿no? Dios es Emmanuel con nosotros. Él es Emmanuel. La Biblia dice en Mateo 28, 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios siempre está con nosotros, a pesar de que no lo sintamos. Él siempre permanece con nosotros y no debemos de poner eso a prueba ni en tela de juicio. Tiene que ser una convicción, algo que realmente esté guardado en nuestros corazones. Ay. Esto es algo, bueno, que a mí me gusta de esta canción, que es de Kanye West, que la canción se llama Dios es, ¿no? Sé que Cristo es la fuente que llenó mi vaso, sé que Dios está vivo, sí. Él amplió mi visión dándome una revelación. Esto no es sobre una religión muerta. Jesús trajo una revolución. Los cautivos están perdonados. Es hora de romper todas las cadenas. Cada hombre, cada mujer, hay libertad de la adicción. ¿Quién es Dios para nosotros? O sea, es súper poderoso la revelación que Kanye West tiene acerca de Dios, ¿no? ¿Cuál es la revelación que tú tienes acerca de Dios? ¿Qué es lo que Él te ha enseñado a través de todos esos tiempos difíciles? ¿Qué es lo que Dios quería enseñar al pueblo de Israel que ellos no pudieron y no supieron aprender y nosotros podemos aprender de esa experiencia? Yo aprendí que Dios era un Dios de amor. Yo aprendí de mi experiencia que Dios era un Dios que me protegía, que Dios era un Dios en el cual yo podía confiar y tener seguridad en Él. Entonces, mi pregunta para ustedes es, a través de su experiencia o a través de lo que ustedes pueden estar atravesando, ¿cuáles son esas convicciones que tienen acerca de Dios en sus corazones? Y pueden realmente decir, Dios es, ¿no? Esto para mí, Dios es el Roy, Dios es Emmanuel, Dios es el Shaddai, Dios es todo esto, ¿no? Luego pasamos a Éxodo 17, del 8 al 15, que es lo que continúa de la historia, que es la primera batalla que tuvo el pueblo de Israel contra los amalecitas. Y voy a leerlo así rápidamente. Dice que los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos.
uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y se lo oiga bien, y lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: El Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Aquí el pueblo de Israel tuvo su primera batalla, como les dije, y fue contra Amalec, contra el pueblo de los amalecitas, Amalec. Disculpen, voy a seguir acá en esta diapositiva. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas, como dice en Génesis 3:12, eran los descendientes de Esaú. Ellos eran los enemigos de Israel. Y ellos representan en nuestra vida ese enemigo que quiere impedir nuestro avance hacia nuestra tierra prometida. Representan a todo lo que impide el mover de Dios en nosotros. Amalec, muchas partes en la Biblia que refieren a Amalec, refieren como que el espíritu de Amalec es un espíritu de división, ¿no? Significa Amalec, pueblo que lame, pueblo belicoso, ¿no? Entonces, todo lo que nos impide a nosotros poder continuar y avanzar en nuestro camino, en nuestra carrera, son cosas que el enemigo pone, ¿no?, para atacarnos y retenernos. Y es parecido a lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos sufrieron un ataque de los amalecitas. Y la historia dice de que los amalecitas los atacaron a los israelitas. Hay una versión de la Biblia que dice que los atacaron por la retaguardia, ¿no? Y cuando pensamos pues en la retaguardia del pueblo de Israel, ¿no? Era la parte más débil, la parte del pueblo que se había quedado rezagado atrás, la parte más cansada, ¿no? Si vemos en Deuteronomio 25:17, dice: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios, ¿no? Los amalecitas era un pueblo totalmente despiadado, era un pueblo traicionero, ¿no? Porque ¿quién te ataca por la espalda? Y lo mismo pasa con nuestro enemigo, ¿no? Él nunca nos va a atacar por delante, él siempre va a ver nuestros puntos vulnerables para poder debilitarnos, para poder atacarnos y para poder frenar nuestro avance hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo Moisés? ¿Cuál es la estrategia que Moisés empleó para poder frenar a los amalecitas o para poder ganar esta batalla, ¿no? Y acá vemos pues la imagen de más o menos una referencia de cómo es que fue, ¿no? Lo vemos en Éxodo 17 del 9 al 13, ¿no? Lo primero que hizo Moisés fue hacer su parte en la batalla. Lo dice en el versículo 9, cuando le dice a Josué de que junte a algunos hombres y vayan a la batalla, ¿no? Y nosotros también, cuando estamos enfrentando estamos enfrentando tiempos difíciles, ¿no? Y se nos presenta una batalla, una guerra contra algo que nosotros tenemos que derrotar, contra el enemigo que realmente está intentándonos frenar nuestro avance, tenemos que hacerle frente. Porque si bien Dios
tiene todo el poder y la autoridad para poder ganarle, pero Él quiere que nosotros también seamos parte de esta batalla y tengamos parte de la victoria. Lo segundo que hizo fue, Él subió a la colina con la vara de Dios. Cuando hablamos de el monte, la colina, el lugar alto, es donde nosotros podemos ver las cosas de una perspectiva diferente, ¿no? Cuando estamos en la parte baja, no podemos ver todo el horizonte y todo lo que está sucediendo. Tenemos que subir a un lugar alto. Bíblicamente, el lugar alto es donde se encuentra la presencia de Dios, es donde podemos encontrar a Dios. Lo dice en Éxodo 19, cuando Moisés subió al monte Sinaí para poder encontrarse con Dios. Y ahí es cuando Dios le dio los 10 mandamientos, o en Lucas 22:39, cuando Jesús fue al monte de los olivos, ¿no? A orar. Dios se encuentra en el lugar alto y cuando estamos en un tiempo difícil, cuando tenemos que enfrentar una batalla, es importante que nosotros podamos estar en su presencia, encontrarnos con Él. Luego, lo tercero que hizo Moisés para poder ganar esta batalla fue de que él levantó las manos. Lo vemos en el versículo 11, ¿no? Y luego, algunas referencias sobre esto es en Salmo 63:4. No sé si alguno de ustedes me podría ayudar a leer estos versículos, por favor. Salmo 63:4, Salmo 143:6, Lamentaciones 3:41 y Salmo 141:2. Salmo 63:4. Sí. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Así es. Salmo 143:6. Yo te ayudo, amiga. Gracias, Hacia ti Ali. extiendo las manos. Me haces falta como el agua en la tierra seca. Selah. Lamentaciones 3:41. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos. Ay, no, perdón. ¿Sí? Ahí está. Ya, yo leo entonces Salmo 141:2, que dice, que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Si vemos, si analizamos estos versículos, cuando nos referimos a levantar las manos, es una simbología simbología y es parte de la adoración, ¿no? Como lo dice este último versículo de Salmo 141. En Lamentaciones 3:41 nos dice de que hay una relación súper profunda entre esta acción de levantar las manos, el espíritu y nuestro corazón. Cuando nosotros alzamos nuestras manos, nos ponemos en una posición vulnerable, es una señal de rendición, es una señal de entrega, es una señal de entregar nuestra voluntad, ¿no? Cuando Moisés levantó sus manos en esa colina, él estaba simbolizando que rendía esta batalla delante de Dios. Es imposible, él tenía conciencia de que era imposible que él podía ganar esta batalla si no era con la ayuda de Dios. Rendir significa someterse a la voluntad de alguien más, ¿no? Y el rendirse delante de Dios es parte de nuestra adoración. Cuando en el Antiguo Testamento hablamos de adoración, ¿no? Era mucho visto a través de ofrendas que se daban a Dios.
Lo vemos en Génesis 28, 20 al 22, con la historia de Jacob, cuando él levantó un hito, como un lugar donde él iba a dar una ofrenda a Dios si es que él le concedía lo que le había dicho, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa, no? Cuando nosotros estamos por tiempos difíciles y levantamos nuestras manos, quiere decir que rendimos nuestro problema, nuestra circunstancia delante de Dios, sabiendo que no podemos, que es imposible para nosotros poder manejarlo, ¿no? Y es importante que nosotros en ese momento podamos reconocer esto, ¿no? Y no solo, o sea, como primer paso, entrar a la presencia de Dios, como segundo paso, entregarle esto a Dios. Y esta entrega que nosotros damos a forma de rendición es una ofrenda para Él. Y cuando nosotros entregamos esto, no solamente entregamos nuestras circunstancias, sino también entregamos nuestra voluntad. Rendimos nuestra propia vida delante de Dios como ofrenda. En Romanos, como dice acá, cuando levantamos las manos estamos rindiendo nuestra circunstancia, nuestra voluntad y estamos muriendo a nuestros propios deseos. Los versículos que están puestos acá, ¿no? Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No, solamente hay una forma de poder adorar a Dios, y es entregándonos a Él a manera de rendición como sacrificio vivo. Luego dice en Mateo 16, 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis seguidores, tienen que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y en Gálatas 5:24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿No? Entonces, mantener nuestras manos en alto toma una acción que es rendirnos, ¿no? Como ya lo dije. Pero mantener las manos en alto también demanda un esfuerzo, porque es dolor. O sea, el morir no es fácil, el morir implica dolor. Pero en Primera de Crónicas 21-24, cuando habla de David, y es un versículo que a mí me ha marcado mucho en mi vida. Dice 24. Dice, pero el rey David le respondió a Ornán, esto no puede ser, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. David estaba diciendo que no le iba a entregar a Dios algo que no le cuesta. Un sacrificio que no cuesta no es un sacrificio. Entonces, cuando nosotros le damos algo a Dios, cuando le rendimos nuestra circunstancia, le rendimos nuestra valle, le rendimos nuestra voluntad a Él y nos entregamos en un sacrificio de adoración a Él, definitivamente es algo que nos tiene que costar, ¿no? Si levantarte en la mañana para orar te demanda un sacrificio, entonces vale la pena porque es un sacrificio de adoración a Dios, ¿no? Si cuando, no sé, estás teniendo un problema con una persona, una discusión con alguien, ¿no? Y te cuesta pedir perdón, cuando lo haces y rindes esa situación, esa circunstancia a Dios, es adoración delante de Él, porque es un sacrificio que tú estás haciendo. Y ese sacrificio para Él, como dicen estos versículos, es una ofrenda de olor fragante y es algo que a Él le agrada y es la verdadera forma de adorarlo, ¿no? Rindiéndonos por completo todo lo que somos, nuestra carne, nuestro ser, nuestro yo delante de Él. Y no solo lo hacemos por nosotros, sino también como lo hizo Moisés, lo hacemos por las demás personas. Cuando estamos
sea, cuando nosotros nos comprometemos en seguir a Dios, no solo seguimos a Dios por nosotros mismos, sabemos que el seguir a Dios va a tener una repercusión en la vida de otras personas y tenemos que ser conscientes de eso. Yo estoy acá presente porque alguien más en mi pasado se comprometió a seguir a Cristo, ¿no? Y yo creo que todos nosotros estamos aquí porque alguien más en nuestro pasado se comprometió en seguir a Cristo. Entonces, cuando pasemos también por esas etapas difíciles, no solo pensemos en nosotros, sino pensemos en quién viene adelante, ¿no? Cuando estemos dispuestos a rendir nuestras circunstancias, no solo pensemos en bueno, yo me rindo y Dios va a hacer el cambio en mí, sino también pensar en los que vienen adelante de nosotros, ¿no? Yo creo que si no hubiéramos sido capaces de rendir, por ejemplo, Cafe sus circunstancias, o Daniela, Luis Fernando, o Gary, o Aranza, o Ale, sus circunstancias delante de Dios, si no hubieran sido capaces de poder rendir y morir a sus hombres y mujeres carnales, interiores, ¿no? No hubieran podido estar aquí y no habría una repercusión que hay entre todos nosotros. No sé si me dejo entender. O sea, el que ustedes hayan sacrificado sus vidas hace que nosotros podamos ser bendecidos por eso, ¿no? Entonces no hay que olvidarnos de eso también. Y luego es que el punto número 4 es que Moisés necesitó ayuda, ¿no? Si leemos el versículo... Si leemos el versículo 12, cuando Moisés se cansaron los brazos de Moisés, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él para que se sentara, y luego Aarón y Hur la sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y el otro al derecho, y así Moisés pudo mantenerse firme hasta la puesta del sol. Nosotros, cuando estamos en medio de la batalla, hay batallas que sí vamos a poder librarlas solos, pero hay batallas que no vamos a poder hacer. Y es por eso que nosotros necesitamos a otros. Nos necesitamos entre nosotros, ¿no? Unidos con un mismo objetivo. Y también, bueno, cuando hablamos de la roca que hemos hablado de que es Jesús, que es Dios, ¿no? No hay que olvidarnos que en ese proceso de levantar nuestras manos, Dios también está ahí con nosotros. Dios está ahí sosteniéndonos para que nosotros podamos cumplir con ese proceso y poder ganar la batalla. En Eclesiastés 4, 9, 12, ¿no? Es un versículo que se usa mucho para los matrimonios. Uy, no tengo internet. ¿Alguien podría leer Eclesiastés 4, 9 y 12, por favor? Y otra persona, Gálatas 6, 2. Gálatas 6:2, ¿no? Sí, por favor. ¿Eclesiastés qué? Perdón. 6, de 9 a 12. Ya. Ya, Eclesiastés 6, del 9 al 11, dice: vale más lo visible que lo imaginario, y también esto es absurdo, es correr tras el viento. No, perdón, Eclesiastés 4, de 9 al 12. Ah, ya, 4. Eclesiastés, ¿dónde estás? 4, del 9 al 12. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Así es, gracias. Gálatas 6:2, Gary, por favor. Ya. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Así es.
A veces nosotros no vamos a estar pasando por estos tiempos difíciles, pero como el cuerpo de Cristo, como hermanos en Cristo, tenemos también la obligación de llevar esa carga. Tenemos la obligación de sostenerle los brazos a otras personas. Probablemente hoy día no me toque a mí, pero mañana sí. Y voy a necesitar la ayuda de cada uno de ustedes para poder mantenerme en pie en la batalla y no bajar mis brazos a la hora de rendir mi circunstancia delante de Dios, ¿no? Entonces, es muy importante que nos mantengamos unidos y que nos mantengamos cumpliendo ese propósito, ¿no? Luego vemos en el capítulo, ¿no es? Así como hicieron Ur con Aarón, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece que es bastante chévere, es que Moisés llevó la vara, ¿no? Como dije, la vara era una representación de la autoridad. Era una representación de la señal del poder de Dios que estaba con Moisés. Hay algunas versiones que dicen de que Moisés cogió la vara con las dos manos, hay otros que dicen que Moisés alzó las manos. Yo creo que Moisés tenía un lado la vara y un lado la mano, ¿no? Y me hace pensar de que él tenía la vara a una mano porque la vara representaba todo lo que Dios ya había hecho por él en el pasado. O sea, lo que vimos en la primera parte, ¿no? Yo en la vara podía ver, pues, la provisión de Dios, todo lo que él ya había hecho, ¿no? Con esa vara él había abierto el mar rojo, con esa vara él había tocado la piedra y había salido agua. Yo supongo que cuando él tenía ganas de bajar los brazos o de rendirse, ¿no? Podía mirar la vara y ver, no, porque Dios ha sido fiel conmigo hasta este punto, Él va a ser fiel conmigo y me va a dar la victoria también de esta batalla. Y así fue, ¿no? En el versículo 13 dice, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés en el versículo 14, pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y se lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. El resultado es que si nosotros nos rendimos a Dios y damos esa adoración que Él desea que le demos, poniendo nuestros cuerpos delante de Él como ofrenda y muriendo a nuestro propio deseo y voluntad, vamos a tener la batalla de lo que nosotros podamos enfrentar. Ese es el resultado. Y Dios promete, ¿no? Como dijo Él, no solamente fue una promesa, sino fue un decreto porque fue escrito en un rollo de cuero para que se acuerden. Dios decretó que borraría por completo todo rastro de los amalecitas. Dios decreta de que Él va a borrar por completo todo impedimento que te deje correr esa carrera de la fe. Él promete y Él decreta, o sea, es más que una promesa, es un decreto, ¿no? Está súper escrito. De que Él va a borrar el Amalek que te está frenando para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Es lo que le dice? Y luego dice en el versículo 15 que un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. La invitación es 6, ¿no? Y exclamó, echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Cuando Moisés levantó un altar, él levantó un hito. Levantó un lugar de recuerdo, ¿no? Donde ahí habían ganado la primera victoria contra un enemigo que fueron los amalecitas. Y dijo que el Señor es mi estandarte, y eso significa Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, mi estandarte. Cuando hablamos del tiempo romano, los romanos utilizaban banderas, utilizaban estandartes, cuando iban conquistando territorio, ¿no? Y iban marcando con banderas los lugares que ya eran de ellos. Entonces, es lo que nosotros hacemos cuando ganamos una batalla. Ponemos nuestro estandarte, que es Cristo Jesús, en ese territorio de nuestro corazón, que el diablo creía que tenía un lugar, pero ya no lo tiene, ¿no? Jehová es nuestra victoria. Y bueno, ¿cómo estamos peleando nuestras batallas entonces, no?
cuáles son esos hitos que nosotros estamos poniendo, qué estrategias estamos usando para poder ganar y seguir corriendo esta carrera de la fe en Cristo Jesús. La carrera no es fácil, pero vale la pena, amigos. Y les digo todo esto porque dentro de toda mi vida yo he conocido mucha gente con la que yo he estado corriendo esta carrera, ¿no? Pero muchos de ellos también se han desanimado, muchos de ellos han dejado de correr, o muchos de ellos se han frenado y se han estancado en un mismo lugar, ¿no? Hay una canción que mi mamá un día me enseñó, que se llama como Pisoteando Serpientes en español. Y hay una parte que me toca mucho que dice que 1000 van a caer, pero nosotros permaneceremos, ¿no? Y cómo podemos permanecer en medio de la batalla. Es primero acordándonos siempre quién es Dios en nuestras vidas, y lo segundo es rindiéndonos como ofrenda de adoración delante de Él, ¿no? Como hemos visto en estos en esta enseñanza que he intentado traer, y espero que se haya entendido, chicos, y que hayamos podido aprender algo, ¿no? Acerca de esto. Y si no es para ti en este momento, es para alguien más y es para alguien que tú necesitas levantar las manos, ¿no? Es para alguien que tú necesitas animar y ayudarlo a acordarse de que Dios está con él, Dios es su protector, Dios no se ha abandonado de esa persona y Dios es su victoria, ¿no? Y esa persona necesita poner ese estandarte en ese punto en donde está en su vida y darle esa guerra y esa batalla y esa victoria a Dios. Y eso, bueno, es todo lo que he traído para ustedes, chicos. Ha sido corto, creo, pero eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder enseñarles.